falta media hora. Este es un retiro de engorda, si se han fijado. Porque es comer, comer, comer y seguido. Bueno, entonces, pues vamos a engordar y vamos a comer a las 7. Pero entonces nos queda media hora nada más. Y nos quedan como por lo menos unos 8 días para terminar. Entonces, quiero proponerles, si esta media hora la usamos para preguntas y respuestas, comentarios, y después de la cena, en vez de irse a la camita, en vez de irse a cotorrear por ahí con sus amistades, nos reunimos aquí para seguir y podemos estarnos de las 8 a la 1, 2 de la mañana. Bien, bueno. Empiecen. A ver. Doctor, entiendo bien lo del desapego, ¿no? Viviendo en la divina voluntad. Quería saber del matrimonio, cómo vivir el aspecto de la... Sexual, sí. Que no se trabe. Gracias, doctor. Se le trabó el... Sexual es muy, muy controvertido porque lo pensamos como algo malo, ¿sí? Algo que no debemos estarlo manifestando. Entonces, desde ahí empieza el primer error. El acto sexual es creado por Dios. El acto sexual, si se fija, si lo analizamos detenidamente, es la copia material de la forma en que Dios actúa. El Padre se dona al Hijo, al amarse en el Hijo. Ahí el Hijo corresponde y gracias a esos dos movimientos, el Padre dándose y el Hijo correspondiendo, procede el Espíritu Santo, que es el complejo del amor divino. Por lo tanto, es el acto de dar, el acto de recibir, corresponder, y de ahí parte esa tercera persona de la Trinidad. ¿No se da cuenta que esto es lo mismo en nosotros? El hombre se da a la mujer. ¿Y por qué el hombre a la mujer? Porque el primero creado fue Adán, ¿sí? Y Adán es el que se dona una costilla. En ese cuento del Génesis, Adán dona una costilla y de ahí forma a la mujer. O sea, Dios forma a la mujer. Y una vez que está el hombre y la mujer, que es producto del hombre, en el momento que se unen, viene el hijo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Me hace un sí tan chiquito que no lo veo. Bueno, entonces, el acto sexual en el matrimonio es total y absolutamente válido, pero tiene reglas. Y la principal regla es que ese acto creado por Dios es para beneficio de Dios. ¿Sí? ¿Por qué la reproducción? Porque a través de la pareja, a través de la familia, se forma el reino de Dios en cada hijo. O sea, sigue extendiendo el reino de Dios por nuestro acto sexual. No es nada malo, es creado por Dios, es para beneficio de Dios. ¿Vamos a dar hijos nuestros? No, son hijos de Dios, para hacer el reino de Dios en este mundo. Desafortunadamente hay personas que hablan de que el acto sexual es para amar, para completarse, para complementarse el uno al otro, que es donde se muestra el amor, la donación. Puro cuento. Vamos a leer el Génesis, vamos a ver cómo fue creado el hombre
Y desde el primer instante en que está el hombre y la mujer, ¿qué le dice Dios al hombre y a la mujer? No ha leído el Génesis, por eso hay dudas. Crecer, multiplicaos, henchid la tierra, llenarla, dominarla. Y la pregunta es, ¿para qué? Para todo lo que hemos estado hablando. Únanse a toda la creación, ténganla en ustedes para que reciban lo que yo les quiero dar a través de la creación. Ténganlo como propio, páguenme en amor, en gloria y reproduzcanse. Reproduzcanse para que mi reino aumente. Para que mi reino aumente. Son hijos de Dios, hijos nuestros también. Y nos está asociando a su obra creadora. Formamos ahora el 50% en la obra creadora de Dios. Nosotros ponemos el cuerpo y Él pone el alma. ¿Sí? Entonces, primera función de la reproducción, del acto sexual, es la reproducción, que siempre debe estar abierta a esa reproducción. Nunca poner obstáculos a eso. La planificación familiar, esto que tanto se habla ahora, y sobre todo ese rechazo que tiene la pareja a los hijos, o sea, es total y absolutamente contrario a la idea de Dios. Recordemos algo que aquí necesitamos hablar, de Satanás. Satanás odia a Dios, lo odia con todos. Y me va a decir su alma, con todo su ser, para no meternos en problemas. Y lo que trata de hacer es quitar totalmente el reino de Dios. A Dios no le puede hacer daño, no se le puede ni siquiera acercar, pero sabe que su reino somos nosotros. Entonces la forma de querer dañar a Dios es quitarle su reino. Y nosotros somos tan VIP que le hacemos caso. Y ahora, todo lo que el demonio ha ido haciendo, si se dan cuenta y lo analizan, es destrucción de la familia. ¿Por qué destrucción de la familia? Porque de la familia salen los nuevos seres para poder formar el reino de él. Segundo, o sea, ¿cómo formó esa destrucción? ¿Cómo está intentando? Saca a la mujer de casa y la pone a laborar con el pretexto de realización. Realiza. Todo esto se ha minimizado el trabajo de madre, porque es un trabajo que Dios le encargó, no es algo que el hombre le quiera imponer a la mujer. Dios puso roles en nosotros. Al hombre le dio el rol de proveedor y a la mujer le dio el rol de educadora. Rol más grande no podrían tener, pero lo han rechazado. Lo han rechazado por ser trabajadores, por ser secretarias, por ser enfermeras, por ser ingenieros, por ser hasta astronautas. Y se sienten felices de la vida cuando han rechazado el principal trabajo que les fue encargado, que es reproductor. No quieren hijos, de acuerdo, no hay problema. No se trata de forzarles a tener hijos, ¿sí? ¿No quieren tener hijos? Correcto, pero entonces yo pregunto, ¿para qué se casan? Por el orgasmo. Porque eso es lo único que se busca, el orgasmo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? Pero no es que esa empatía que hay con la otra persona, ese acompañamiento, todo esto que estamos disfrutando con la otra persona, qué bello, nos vamos de vacaciones, nos acostamos juntos, sí. Eso se llama ¿qué? Egoísmo. ¿Qué más?
deseo, placer. Perfecto. ¿Por qué? Porque no quiero hijos, mejor tengo perros, que es lo que decíamos hace un momento. Tengo perros para desahogar ese amor, pero que soy total y absolutamente envidioso. Soy de lo peor porque no quiero darle a Dios un hijo, porque no me quiero comprometer. Y entonces ahora resulta que las parejas se casan, pero se casan con el pacto de no tener hijos. ¡Qué chulo matrimonio! El acto sexual está abierto. Tengan las relaciones que quieran, no importa. 14 al día. Nada más 12. Pero téngalas abierta a la reproducción. No use ningún obstáculo para reproducirse. ¿Sí? No use ningún obstáculo. Ahora, si lo lleva así, ya si tiene o no tiene hijo, ni siquiera el ritmo. Porque hay un método que la Iglesia acepta, que sería el billing, que es el ritmo prácticamente. O sea, porque la finalidad de ese método es la misma, impedir la reproducción. O sea, no me digan que ese no es para impedir, es para impedir la reproducción. Bueno, Jesús, ¿qué querrá de nosotros? ¿Para qué nos dio las miserias? Para poder elaborar virtudes. Para poder elaborar virtudes. Me dio la concupiscencia, me dio esta parte del instinto sexual, el deseo. ¿Para qué? Para reprimirlo. Y volverme de esa parte de mi ser que quiere entregarse al placer. Ahora Él quiere que me prive de eso para ser casto. ¿De acuerdo? Eso es una virtud, eso es imitar a Jesús, que para eso nos creó. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de ir fomentando la castidad, que el método Billings lleva como esa finalidad de decir, bueno, tales días puedes, tales no y tales no. Puedes nada más un plazo después de la regla, un plazo antes de la regla, y todo lo demás puedes tener o no puedes tener. ¿Qué está fomentándose? Una castidad parcial. Bueno, pero de todas maneras se usa la castidad para no tener hijos, no para la virtud. O sea, la finalidad de practicar el billing es evitar la natalidad, pero fomentar el placer. En un momento dado, yo diría, la única manera de llevarnos bien en un matrimonio es teniendo relaciones sexuales. ¿No? Entonces, ¿por qué dicen que es para poder entregarse y poder relacionarse? Que no es muy agradable compartir con la pareja, o sea, una plática, un acompañamiento. No, todo en la cama. Y perdón que lo hable así, pero en primera soy ginecólogo y esto a mí no me causa ningún temor a hablarlo así. Pero tampoco nos debería de dar a nosotros vergüenza hablarlo. Es lo normal. Entonces, relaciones las que quieran, ya le dije, nada más 12. Sí, porque las 14 eran muchas. Y sobre eso, pero siempre abierta a esa reproducción. Nunca usar algo que impida la procreación. ¿Puedes usar el método Billing? Bueno, vuelvo a lo mismo, es empezar quizá
a practicar un poquito la castidad durante unos días. Pero eso debe ir aumentando para irnos convirtiendo en castos, para irnos semejando a Jesús en la castidad cuando ya no queremos hijos. Llega la menopausia. Ahora sí somos libres de darle vuelta a la idea. Ya me apelaron. Perdón que sea tan burdo, pero creo que así se entienden muy bien las cosas. Entonces, se usa la menopausia ya como un recurso para evitar todo, porque ya no puede. Pero entonces viene el desfogue de la sexualidad, de la sensualidad. O sea, de esa búsqueda de placer por todos lados, con el conque de que es la forma en que nos relacionamos. Qué terrible forma, perdón por lo que voy a decir, qué terrible forma que esa relación con mi esposa o con mi esposo se trate a través de un pene y de una vagina. Qué terrible forma. Estamos peor que animales. El animal lo hace por instinto. Nosotros degradamos nuestra razón sometiéndose al instinto, cuando que la razón nos fue dada para sobreponerse al instinto. Y de esa razón me debería de llevar a esa castidad para poder llegar a ser imagen y semejanza de Jesús. ¿Es malo tener relaciones? No. Las puede tener si quiere a los 90 años, ténganlas con su esposo. Si es que ¿Cómo son mal pensados? Entonces, le digo, ténganlas, no hay problema, ¿sí? No es malo, no es pecado, no es nada de eso, pero está desperdiciando una oportunidad de poder elaborar una virtud. ¿Y sabe lo que está haciendo? Meses, años o siglos de purgatorio. Porque ese placer se lo tienen que quitar porque es humano. Y lo humano no entra al cielo. Lo que entra al cielo es vida divina. Y la vida divina que podemos empezar a tener aquí es a través de las virtudes. Y las virtudes no las tienen que quitar en el purgatorio porque son humanas. Al cielo no entra más que vida divina. Y esa vida divina la vamos a ir a lograr en el purgatorio. Así que síganle. O sea, espéreme tantito, espéreme, ahorita. Entonces, no se apure si su esposo no lo acepta. Entonces, a usted le sirve hasta como martirio. No se ría, no. Sí, sí. Me voy a decir, no se ría usted tampoco. Ahorita voy, a eso voy. Su esposo no quiere hacer esto, a su esposo le urge tener relaciones, pero usted ya entendió esto. Estoy hablando si verdaderamente lo entiende y lo quiere, ¿sí? No como pretexto. Entonces, verdaderamente lo quiere, verdaderamente está consciente de lo que está haciendo y verdaderamente usted quisiera guardar castidad, ofrézcaselo a Dios y dígale, Señor, no, tú sabes que no tengo deseo, tú sabes que no lo quiero sacrificar esto para ti, pero que tengo aquí junto, no quiere,
sí, lo que sea. Entonces, usted lo ofrece como sacrificio. Está cumpliendo con su matrimonio, está evitando que él busque por otro lado, o sea, que se vuelva adúltero, y usted está ganando en castidad, aunque tenga relación, pero su deseo, su voluntad quiere castidad, lo está logrando. Pero aparte está evitando que el otro se vaya de... ¿Sí? Sí se entiende. Y perdón por hablarlo así tan abierto, pero creo que es más fácil entenderlo, ¿no? Así que, por favor, una de las cosas que debemos entender es, fuimos creados para el cielo, fuimos creados para Dios, no fuimos creados para este mundo, no fuimos creados para el placer de este mundo. Todos esos placeres, toda esa concupiscencia que tenemos a la satisfacción de la parte material, es la felicidad que Dios no quiere tener, no quiere que tengamos. Pero es la felicidad que el demonio quiere que tengamos porque estamos oponiéndonos al plan de Dios. Y nos ha inculcado, nos ha educado tan bien que ahora lo creemos sin la más mínima duda. Y pensamos y predicamos que eso no es lo fundamental en el matrimonio. Por favor, lea el Génesis. Lea el Génesis, lea el Catecismo de la Iglesia Católica y se va a dar cuenta de que la función principal es reproductora, no es complementaria. Bueno, no es que no sea. La parte principal no es la complementariedad, la parte principal es la reproducción. A ver, es que por acá estaban así medio. Doctor, quería hacerle dos preguntas. La primera es para los casos de la pareja de esposos que no pudieron tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si antes de conocer la divina voluntad, o sea, uno no sabía nada y, bueno, pues uno realmente vivía su matrimonio de la manera normal, ¿me dejo entender? Entonces, ahí ya hay una falta grave ante Dios, no sé. ¿Una qué? Alguna falta grave, o sea, es decir, que si es malo o has hecho malo, o sea, el vivir... Uy, es pésimo. No, porque como le estoy escuchando a usted que dice que uno no conocía... Por eso, mire, si hay un problema de infertilidad, o sea, en que la pareja no puede tener hijos, bueno, pues no puede, ¿por qué? Porque es voluntad de Dios, o sea, entendámoslo así. Pueden tener relaciones las que quieran, o sea, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Claro. ¿Sí? Y listo, ahí no hay problema. Ahora, ante esa imposibilidad, podría nacer en esa pareja el deseo de acercarse a Dios y empezar a buscar la castidad. Sí. La castidad no es algo privado para el monje, para el sacerdote o para la religiosa. La castidad es para todos. Y vuelvo a repetir, si entendiéramos que la no castidad me la van a quitar allá en el purgatorio, creo que las cosas serían diferentes. Porque diría yo, caray, cada relación me cuestan 2 años de fuego a 150 grados. O sea, sí, y si son más de 12, como dijimos. Sí, nosotros estamos platicando castidad, justamente a eso iba, ¿no? Que estamos tratando ya de ser casados. Pero, igualito, gracias, pero había otra preguntita que quería hacer. Sí, pero espéreme. Ya. Entonces, una pareja infértil puede tener relaciones las que quiera, no hay problema. No tiene el peligro de estar evitando la maternidad porque no es voluntad de Dios que lo tenga. Por algún defecto, alguna enfermedad, no importa. Deben buscar remedio si quieren, sí, o sea, porque esa es la finalidad. Y mientras busquen un remedio están dentro del plan de Dios. No se pudo, bueno, no importa.
pueden seguir teniendo relaciones, sí, porque no está de ellos el impedirlo. O sea, su voluntad no está en impedirlo. Ahora, vuelvo al mismo punto que dije, llega la menopausia. Ya no hay posibilidad de reproducción. ¿No se le hace que es el momento de empezar realmente a tener ese movimiento de acercamiento hacia Dios, buscando la castidad? Eso es lo que deberíamos hacer. En caso de que uno de los dos no quiera, que es lo que nos comentaba, entonces, bueno, entonces lo hago como sacrificio, lo ofrezco y lo pongo en manos de Jesús y le digo, uno, esto a lo tuyo. Y entonces tengo doble mérito. Tengo el mérito de la castidad en mi voluntad y tengo el mérito del sacrificio de lo que estoy haciendo, que no lo quiero hacer. Pero por favor, lo dije y lo voy a hacer gráfico también. Soy muy gráfico, muy abierto. Es un pretexto eso de decir, Señor, tú sabes que no quiero. Pero ya sabes cómo es. Así que, hijito, vamos. Perdón. Yo conozco casos, por el tema económico, conozco casos de familia en la que es una situación de pobreza muy fuerte. Una situación de que pobreza. Entonces, el esposo lo que gana no alcanza y se debe un montón. Y en ese caso, la actitud de la esposa no sería también poder ayudarle económicamente para poder solventar la familia. O sea, yo conozco casos muy fuertes, por eso es que, no sé, ahí me parece que la esposa podría también ayudar un poco. Podría ayudar un poco, definitivamente sí, pero yo le diría, ¿no cree que Jesús podría ayudarnos? Sí, a mí me pasó. Mi esposo se había quedado, quedé embarazada del tercer hijo. Cuando mi hijo nació, los médicos me dijeron que abortar, porque era un embarazo de alto riesgo. Y cada vez, mi jamás me vio médico general, siempre me había sido feliz. Cuando mi hijo nació, no te escuchamos. A ver, dale el micrófono. Esto es un buen ejemplo. Permítanme nada más decir esto. Jesús ayuda más al que se entrega. Jesús no ayuda al que no se entrega, al irresponsable. Y desde ese punto de vista usted tiene razón, la mujer tiene que salir a trabajar, sí. Pero si confiamos en Jesús, escuche lo que está diciendo. A ver, cuéntame. Hola, buenas. Yo tenía 2 hijos, mi esposo se quebró, quedamos en la casa. Y el segundo niño era bebé. Yo dejé de planificar y él sabía que yo no estaba planificando. En mi corazón nació no impedir los bebés, pero él tenía cierto miedo pero pues, o sea, yo no quería hacer pues, como el obstáculo. Mi mamá nunca planificó, solo tuvo 2 hijas. Y mi hermanita y yo nos llevamos 10 años. O sea, yo sabía, los hijos los da Dios. Los que tienen muchos hijos, pues el Señor los provee y los conozco. Cuando quedé embarazada de mi tercer bebé, mi esposo estaba que se enloquecía, estábamos quebrados. Tenía un bebé y mi embarazo era muy alto riesgo. Jamás me vio un médico general, como hacen en mi país, sino que siempre me trató de especialista. Y cada vez que iba a las citas me regañaba por irresponsable y prudente que no planificaba, que cómo hacía eso. Resulta que cuando el bebé nació, todo floreció. O sea, yo nunca renegué ni juzgué, simplemente lo acepté. Y el bebé ha sido la bendición más grande. Ese niño abre todas las puertas. Uno va con él y la bendición va por delante. Realmente hemos sentido la bendición, hemos sentido todo, y mi esposo, que estaba tan escéptico, que estaba como tan, o sea, no me hablaba. Cuando se dio cuenta, me dejó de hablar como un mes.
Y usted dijo que descanso. Pero él estaba enloquecido porque él era el proveedor y no sabía qué hacer. O sea, ya eran dos bebés, uno tenía 2 años, el otro tenía casi 3 años, el primero tenía casi 3 años, el otro estaba de meses, estando con un embarazo de muy alto riesgo. Los médicos decían, porque mi útero se estaba rompiendo, entre otras. Entonces todo el panorama era feo. Sin embargo, yo simplemente dije, si tú quieres llevarme en este embarazo, pues tú verás. Así es. O sea, ese es un bonito testimonio que aunque parece como real, parece quizá como algo casual, como ay, qué buena suerte, siempre todos se lo achacamos a la buena suerte, pero eso es real. Si confiamos en Dios, si confiamos en Jesús, Él nos lo promete. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, le será dado por añadidura. ¿Quién lo cree? Nadie. Nadie. 5 lo creen, a ver quién O sea, y digo nadie porque ya hemos inventado, como de costumbre, una modificación a esas palabras de Jesús. Ahora, en vez de primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura, ahora decimos a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Se entiende eso? Yo le pido a Dios, pero yo hago las cosas por mi cuenta. Voy a hacer todo lo posible por salir adelante yo. Y no está mal tratar de salir adelante, lo que está mal es decir yo. Vamos a buscar y depender de Dios, haciendo todo lo posible, pero no confiando en mí, sino confiando en Él. No es consejo, no lo vaya a hacer. ¿Sí? Sí, bueno, ay. Si quiere, hágale, pero no porque me lo dijeron, sino que le nazca de su corazón. ¿Quién? Doctor, una consulta. No, las consultas es en el consultorio. Ah, sí, porque es una concepción mal formada. ¿Una qué? Una concepción mal formada. Si se da en el caso o el periodo antes de la menopausia, ¿no? Pero que ya no es la etapa reproductiva. Entonces se concibe y se tiene una concepción, por ejemplo, con un signo de Down, ¿no? Esto se puede decir que es la voluntad de Dios, o se puede decir que es la irresponsabilidad de la pareja, que ya no estando en etapa reproductiva debería de practicar la castidad. Cuentos y más cuentos e invenciones. Perdón que lo diga así, pero eso es un cuento. ¿Cuántos niños Down nacen en personas de edad reproductiva normal? Muchos. En 1973, en México, comienza la etapa del programa de planificación familiar. Unos días antes de que esto se hiciera ya público, o sea, casi como un decreto del gobierno, todavía había anuncios en el radio, en la televisión, que decían: haga patria en Colchones América. ¿Se entiende el anuncio? ¿Sí se entiende? Bueno. Entonces, esto era lo normal, o sea, se pensaba que había que reproducirse y que había que tener cada vez más habitantes en el país porque faltaba gente en el país. Pero viene una sugerencia orden de parte de ese grupo de naciones que están queriendo disminuir la población y se implanta el programa de planificación familiar.
tuve la enorme desgracia de que saliendo